Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la presentación. El día de hoy voy a darles una exposición acerca de la evidencia y regulación de mercados. No estoy seguro si está proyectándose. Sin embargo, les comento, mi exposición va a tratar sobre algunos temas. Entre ellos, principalmente, voy a empezar hablando sobre las fallas de mercado. Después sobre la regulación sectorial de la competencia, posteriormente ejemplificar estos temas que abarco con mi exposición con un caso práctico de una experiencia que de hecho es algo que sucedió en Brasil, y finalmente terminar con conclusiones al respecto de esta exposición. Perfecto. Primero quisiera empezar desde un punto en el que se definieron en verdad cuáles son los fallos del mercado. No sé si es que alguien me podría comentar algún evento o algo que se les venga a la mente que ocurrió en 1929. Algunas cosas sucedieron este año, entre ellas, por ejemplo, los fascistas llegaron al poder en Italia, León Trotsky fue enviado a México por parte de Stalin en esa época, también fue la primera publicación de la revista y el primer cómic de Popeye. Pero hay algo que en verdad cambió la forma en cómo se concebía la economía, y de hecho la economía política desde este año, que fue básicamente el crack de 1929, en el cual todas las perspectivas de cómo se entendía la economía finalmente cayeron y empezaron a tratarse nuevos temas y nuevos paradigmas sobre cómo manejar y cómo interviene el Estado en la economía. Es así que el principal economista en el cual estaba liderando todo este movimiento, John Maynard Keynes, estableció y definió que el Estado, y de hecho esto lo hizo durante el suceso de la crisis, en que el Estado debe y puede estabilizar el nivel de la actividad económica. Básicamente en esta etapa de crisis se evidenció claramente la incapacidad de los propios mercados y de la economía por sí misma para lograr generar empleo, y además se encontraron otros problemas que son subyacentes. Por ejemplo, había muchas personas que no podían, los precios de los productos agroalimentarios estaban muy por debajo de lo esperado. Sin embargo, la gente no podía adquirir estos productos porque simplemente los bancos tenían todo el dinero, los bancos igual quebraron, y toda una serie de problemas que se desembocaron tras esta crisis. Posteriormente de esto, como ya les había comentado, ha existido este cambio de perspectiva, y a partir de ello toda la discusión sobre cuál debe ser la participación del Estado en la economía ha desentrañado y ha logrado existir una gran discusión que hasta ahora persiste en varios foros de discusión, inclusive en universidades. Básicamente, ¿qué es lo que se trató y qué es lo que se introdujo a partir de 1929? Fue la estabilización de la economía a través de medidas ya legislativas que ayudaron a reactivar la economía. Entre ellas se puede discutir, bueno, esto aplicado básicamente en Estados Unidos, fue la introducción de la seguridad social, el subsidio del paro, fondos de garantía de depósito, programas de apoyo a precios agrícolas, entre algunos otros programas que nacieron a partir del New Deal, que trató de solventar la crisis financiera de 1929. Sin embargo, hay que ser muy cauteloso y hay que lograr y debemos considerar algunas cosas, que no siempre las medidas establecidas o propuestas por el Estado logran cumplir con el objetivo con el cual fueron implementadas. Por ejemplo, un programa de ayuda a los agricultores, a pesar de estar orientado a ayudar a los agricultores y establecer precios de sustentación, posiblemente el establecimiento de esos precios de sustentación podrían estar afectando no a nivel del productor, sino al nivel aguas abajo, es decir, ya quienes utilizan estos insumos agrícolas para la producción de sus productos, no sé, llámese balanceados, alimentos procesados, entre otros. Otro tema, por ejemplo, el tema de la seguridad social. Todos concordamos, me parece que todos concordamos que la seguridad social es algo necesario y prescindible para todos nosotros. Sin embargo, cuando esto se concibió, estaba orientado hacia satisfacer las necesidades y poder ayudar a la gente mayor, pero básicamente el hecho de que se ha utilizado tantos recursos para tratar de mantener a este segmento de la población ha hecho que en muchos países ya se esté reconsiderando la existencia de seguridad social y que no se asegure el futuro de las generaciones actuales.
que puedan mantener unos niveles de subsistencia tan altos como los tienen ahora las personas de este segmento. Asimismo, podría señalarse algunos programas de inclusión social. Por ejemplo, en el caso brasileño existen cuotas de cierta manera raciales para que la gente pueda ingresar a la universidad, con el fin de aumentar la educación en ciertos segmentos de la población. Sin embargo, esta política ha implementado y ha desarrollado algunos otros problemas que están en contra de lo que se había propuesto, que es mayor nivel de segregación y mayores problemas de tipo étnico y racial. Bueno, entre otras concepciones sobre la participación del Estado en la economía, se pueden señalar, de hecho, de las grandes discusiones que han habido a lo largo de todo el siglo anterior. Los mercados suelen fallar y básicamente el Estado a menudo no consigue corregir estos fallos. Tenemos que tener muy en cuenta que, a pesar de que el Estado es el llamado a tratar de regular algunos sectores, no siempre las propuestas y la misma estructura de cómo funciona el Estado puede impedir a que estas ayudas o estas políticas no sean las más adecuadas y no logren combatir lo que se propuso. Básicamente cuál era la concepción que se tenía antes de 1929, y bueno, y de hecho hasta ahora en algunos lugares se mantiene esta idea, es que el mercado es totalmente eficiente y el mercado por sí solo tiene que funcionar sin ningún tipo de intervención por la propia eficiencia y la mano invisible que decía Adam Smith. Sin embargo, debemos tener muy bien claro que el mercado va a ser eficiente siempre y cuando cumpla con algunos supuestos que terminan siendo bastante restrictivos. Por ejemplo, cuando uno estudia macroeconomía, modelos de crecimiento, uno empieza con supuestos como, bueno, empecemos el modelo de solo, imaginemos que no existe Estado. ¿En verdad es aplicable que no exista el Estado? Imaginemos que no existe dinero. ¿Es en verdad aplicable que no exista dinero? Bueno, entonces imaginemos una economía cerrada. ¿Es posible que exista una economía cerrada y que eso se aplique? Entonces, básicamente estos supuestos, ¿qué es lo que nos ayudan? Es a tener la intuición. Los economistas necesitamos tener la intuición de cómo funciona un mercado para luego poder desarrollar, entre otras cosas, políticas, más modelos y explicar así cómo funcionan los mercados. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos en aplicar el modelo a la realidad y no la realidad hacia el modelo. Entre algunas de las limitaciones que tiene el Estado se encuentran, por ejemplo, el que básicamente la intervención del Estado debe ser únicamente en los campos en los que los fallos de mercado pueden en verdad existir o pueden tener una implicación bastante grande. Básicamente esto ya es algo tratado en muchos países, en el cual los sectores principalmente regulados son telecomunicaciones, energías, en algunos países los servicios básicos, el transporte aéreo, los correos, entre otros. Y la forma en cómo se maneja y la regulación dependerá de cada jurisdicción, pero el marco y la definición de sectores, llamémoslos estratégicos, es la misma para la mayoría de países. Además, otra de las limitaciones que posee el Estado es que no existen pruebas, existen algunas pruebas en las que en verdad se contrasta o se puede ver o se entiende que la intervención del Estado va a traer mejoras sustanciales al sector. Básicamente estas son las principales limitaciones que en verdad el Estado debe tener en cuenta al momento de fundar instituciones enfocadas a la regulación de los mercados. Bueno, actualmente, luego de toda la discusión sobre si es que debe o no el Estado intervenir, primero fue sobre si el Estado debe o no intervenir en la economía, posteriormente sobre si se debe privatizar o se debe regular los sectores. Actualmente existe una predominancia de la concepción de que el Estado debe intervenir necesariamente en los mercados, sin embargo su intervención debe ser limitada, ya que el Estado puede disminuir los problemas, sin embargo no los puede resolver completamente. Ejemplos de esto es el tema de la pobreza. Hemos siempre escuchado que existen algunos programas, no solo a nivel nacional, sino inclusive existen organizaciones internacionales que manejan grandes cantidades de dinero para tratar de aliviar esos problemas. Sin embargo, todavía existe pobreza en el planeta. Lo mismo sucede con el desempleo, a pesar de que se destinan grandes recursos, grandes
exposiciones, charlas, eventos de alrededor del mundo para tratar de aliviar o entender cómo disminuir las tasas de desempleo, hasta ahora seguimos teniendo problemas de desempleo en muchos países. Bueno, esta primera parte fue un poco más enfocada hacia la necesidad de que exista regulación a partir de los fallos de mercado que pueden existir en muchos de los sectores. Sin embargo, el tema de competencia es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, y principalmente son las agencias de regulación y las instituciones públicas quienes deben tomar en cuenta estos principios de competencia. Básicamente, esto es algo en nuestro país es bastante nuevo. La ley tiene ya 2 años de ser publicada. La Superintendencia de Control del Mercado, que es el órgano técnico de control para aplicar la ley, tiene ya 1 año de operación. Sin embargo, todavía los conceptos y lo que está atrás de la ley y del ámbito de la superintendencia no logran ser comprendidos plenamente por todos los operadores económicos del país. Esto incluye tanto al sector público como al sector privado. En este caso hay que entender algo hay algo que tener muy en cuenta, es el tema sobre regulación y sobre control de competencia. El tema de regulación, como pueden ver en el gráfico, bueno, no sé si es que todos puedan ver, pero imaginemos sectores regulados. Podemos ver telecomunicaciones, servicios financieros y energía. Cada uno tiene una regulación que podríamos entenderla como una regulación vertical, dado que se deben, en el caso de telecomunicaciones, se deben asegurar ciertos niveles de calidad en el tema de llamadas, en el tema de internet, en el tema de cobertura, en el tema de servicios que deben mantenerse, sobre los costos que deberían manejarse, etc. Sin embargo, existe algo que es común para todos y en el cual entra ya el análisis de competencia, que es un análisis transversal para cada mercado. No necesariamente importa el que sea en un mercado importe más o existan mayores costos para producir o brindar este servicio que en otro. Sin embargo, la estructura y la dinámica es algo que sí se puede entender desde un punto de vista de la competencia. Es decir, siempre que exista un vendedor y un comprador, existe, y bueno, algunos compradores y algunos vendedores, ya existe un ámbito de competencia. Por lo tanto, el control de la competencia es algo que va a ser transversal para todos los mercados. Esto no quiere decir que la superintendencia o las autoridades de competencia intervienen en cada uno de los mercados y establecen políticas. Esto está más bien llamado hacia que las agencias de regulación y sectorial incorporen dentro de sus análisis, dentro de su desarrollo de política, algunos conceptos y algunas consideraciones de competencia que resultan ser muy importantes al momento de definir y establecer una estructura, una dinámica que ayude a la eficiencia de los mercados. Es así que existe un alto grado de interacción entre tanto reguladores sectoriales como las autoridades de competencia. Pero principalmente algo que debe ser bastante claro y de hecho es necesario para que exista una buena interacción entre estas instituciones, es que los reguladores sectoriales deben poseer la suficiente independencia y la autoridad para regular sus propias industrias. Si es que no existe o si no existe un balance entre ambas autoridades, pueden desarrollarse o desembocar en algunos problemas que a la final terminan afectando al propio mercado y más que nada la propia actuación del Estado sobre el control y la regulación tanto de la competencia como del propio sector. Muchas veces, y esto es algo que ya las superintendencias dentro de los análisis y estudios que ha realizado se ha dado cuenta, es que la regulación puede crear barreras tanto de entrada o salida y estas barreras pueden distorsionar la competencia. Este tipo de barreras pueden llamarse o pueden establecerse como, por ejemplo, algunos tipos de, políticas de precios, políticas arancelarias, cuestiones de comercio exterior o beneficios para ciertos sectores que a la final pueden estar distorsionando la competencia sin necesariamente haber sido emitidas con el fin de afectar un mercado. Es así que el rol principal de las agencias de competencia es el velar que las medidas y las políticas adoptadas por los reguladores o por el propio Estado no restrinjan o restrinjan lo menos posible a la competencia. Es por ello que es bastante importante que el control de la competencia se lo realice por una agencia con la suficiente independencia y el poder coercitivo para controlar el abuso de poder de mercado y otras prácticas anticompetitivas.
En ese sentido, y a diferencia de muchos otros países, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene su propia independencia, tanto desde el lado administrativo como una cuestión de funciones. Pertenece a la función de transparencia y control social y no está, como en otros países, supedita a lo que establece o lo que puede hacer el Ejecutivo. Es el caso del Bundeskartellamt, por ejemplo, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, o el caso de la Autoridad de Competencia en Argentina, que depende de la Presidencia. Esto puedes ver y podría entender de que puede existir un mayor grado de discreción por parte del Ejecutivo en el momento de velar por la competencia. El otro factor que es necesario para una agencia de competencia, una autoridad de competencia, es el poder tener un poder coercitivo y que sea algo que en verdad haga dudar a los operadores económicos en realizar prácticas de abuso de poder de mercado o algún otro tipo de práctica anticompetitiva. Es otro factor que tiene de parte la superintendencia, en el cual establece que en el caso de que existan faltas muy graves de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, las sanciones pueden ser de hasta el 12% del volumen total de negocios del ejercicio fiscal anterior. Es decir, si es que existe una empresa que vende $1.000 millones, una multa del 10% por algún tipo de práctica anticompetitiva puede llegar a ser una multa de $100 millones, que de hecho sería un precedente no solo en el país, sino inclusive en la región, sobre la multa que podría establecerse. Es así que básicamente existe puede existir una interpretación errónea sobre cómo analizar la regulación sectorial con un control de la competencia, y por lo tanto es necesario que la regulación sectorial analice o mejore o enfrente estos desafíos específicos que van a nacer de la interacción de estas dos visiones o estas dos formas de regular un sector. El rol de la competencia en general y la regulación de las industrias reguladas puede ser complementaria, pero muchas veces va a resultar en una tensión entre ambos sectores. ¿Cómo puede ser visto esto? Muchas veces algo que es considerado como eficiente o que es necesario para que funcione bien un mercado puede estar transgrediendo principios de competencia. Es decir, es necesario que exista un precio de sustentación de algún producto alimenticio. Sin embargo, puede ser visto esto como una distorsión en otros niveles o en otros eslabones de la propia cadena del mercado. Y es ahí en donde entra el análisis de qué tan beneficioso es el mantener estos precios de sustentación contra el perjuicio o la afectación que está sucediendo en el mercado por el implementar este tipo de políticas. La regulación busca identificar un problema antes de que ocurra y básicamente crea un proceso administrativo para regular el comportamiento de manera ex ante. Es lo contrario, de cierta manera lo contrario que realiza una agencia de competencia, una autoridad de competencia, ya que realiza un análisis ex post básicamente se enfoca en la evaluación ex post de las industrias sobre el contexto y las condiciones de mercado. Es decir, las agencias de regulación velan porque funcione bien este mercado y de cierta manera se estructure de alguna manera y logre implementar y brindar los servicios o los productos a los cuales debe brindar, y en cambio una agencia de competencia principalmente, porque no necesariamente se dedica únicamente a la evaluación ex post, sino también puede realizar una evaluación ex ante, realiza un análisis de cómo es esa estructura establecida o dada por un marco regulatorio, cómo está en verdad funcionando y cuál es la dinámica y la estructura que generó este proceso, y ver si es que en verdad esta estructura está funcionando de la mejor manera con la menor cantidad de distorsiones. La autoridad de competencia, por todos estos antecedentes, debe participar abiertamente en la formulación de políticas económicas de cada país, que puedan afectar de cierta manera la estructura competitiva de los mercados, la conducta de los mismos y finalmente, y lo más importante, el rendimiento de los mercados.
No necesariamente implica que la ley debe establecerse o que debe ser algo taxativo de que una autoridad de competencia debe estar hablando sobre política económica, sobre todos los principios de regulación en todos los sectores. Sin embargo, la preocupación y de hecho la cooperación que debe haber tanto entre agencias de regulación como la autoridad de competencia siempre debe estar de la mano para para evitar y no pasar de alto los principios de competencia que son realmente necesarios para que funcionen bien los mercados. La intervención regulatoria puede ir más allá de lo necesario. Muchas veces está sobredimensionada la regulación y no se la tiene... pueden estarse estableciendo muchísimas trabas para el desarrollo libre de un mercado y de esta manera impide la competencia. Por lo que las autoridades de competencia y de hecho los organismos que se dedican a velar por la competencia, no necesariamente únicamente es la autoridad, sino pueden ser organizaciones del sector privado, ONGs, universidades, deben actuar proactivamente para disminuir este tipo de distorsiones y afectaciones que pueden haber en la competencia. Entrando ya algo para un poco resumir lo que he expuesto hasta este momento, he decidido utilizar un caso práctico sobre algo que sucedió en Brasil. De hecho, esto es un ejemplo del sector aeronáutico en Brasil, que antes de la década de los 70 era uno de los sectores más regulados dentro de la economía brasileña y de hecho ha tenido un proceso de liberalización, entendido como una menor cantidad de regulación en el sector, y que ha permitido desarrollar la industria aeronáutica brasileña. Y de hecho ahora lo conocemos que es dentro de la región uno de los principales operadores, dominadores de servicios aeronáuticos en toda la región. Bueno, el sector aeronáutico en Brasil antes de la década de los 70 estaba manejado únicamente por la Fuerza Aérea Brasileña, y de hecho esto es algo que antes de la década de los 70 era una concepción de cómo se debía manejar el sector aeronáutico, tanto el civil como el de carga. Y eran básicamente los militares de las fuerzas aéreas, la Fuerza Aérea, quienes establecían toda la política aeronáutica. Básicamente se entendió que este es un sector estratégico, o en la década de los 70 en Brasil se entendió que era algo necesario y es un sector estratégico tanto para la integración como para el desarrollo del país. Por lo tanto, dado que es tan importante ese sector, es necesario que exista una regulación. El problema fue que se desarrolló un sistema regulatorio demasiado rígido, basado más que nada en el estímulo que existan bastantes fusiones dentro del mercado, es decir, que operen pocos operadores y que exista un control sobre todos los ámbitos del sector de las operaciones aeronáuticas, no solo desde el punto de vista de los aeropuertos, sino también inclusive sobre el control de quiénes pueden entrar a operar en el mercado, sobre cuáles son las tarifas que deben cobrarse para brindar estos servicios, qué rutas son las que deben utilizarse e inclusive los itinerarios en los cuales se deben realizar los vuelos. Básicamente, a pesar de que existió una buena intención, ya podemos ver que existe ya una primera traba hacia la competencia y que posteriormente no necesariamente puede implicar un problema dentro del mercado, pero solucionando y disminuyendo este tipo de regulación pueden obtenerse mayores beneficios. El gobierno y la agencia de regulación, básicamente a través de todo este aparato de regulación, trató de artificialmente adecuar la oferta a la demanda de vuelos. Es decir, si es que yo ya como empresa o organismo regulatorio establezco que solo pueden volar 100 personas dentro del vuelo, no sé, Sao Paulo o Belo Horizonte, y está estableciendo algo crítico, y además es que establece que solo pueden operar aviones de, no sé, hasta 50 pasajeros, existen más trabas a que los propios operadores puedan desarrollar su actividad de la mejor manera. Básicamente, y el mayor problema fue, donde se enfocó el mayor problema de este exceso de regulación fue sobre la capacidad, ya que la principal regulación y la mayor afectación fue la regulación de la capacidad de los vuelos. Asimismo, la prohibición de nuevos operadores, incluso de nuevos servicios, inclusive hasta antes de los 80 no existían vuelos charters, o la figura de vuelos charters en Brasil era completamente desconocida. Y eso excluyó la posibilidad de una distribución eficiente de toda la capacidad ofrecida.
Entonces, si es que establezco que solo pueden volar aviones de 50 pasajeros en la ruta, no sé, Brasilia-Sao Paulo, ya estoy limitando la demanda, y yo como usuario voy a saber que es bastante difícil que yo consiga un vuelo entre Brasilia y Sao Paulo. Entonces aquí empieza ya la afectación que puede haber tanto entre la oferta y la demanda que puede existir. ¿Cuál fue el problema de este exceso de regulación? Y es algo que se evidenció posteriormente, es que básicamente en el mercado operaron o solo se mantuvieron las empresas que son realmente ineficientes, y evitó que las compañías que estaban funcionando de manera eficiente puedan expandir sus actividades y brindar nuevos servicios. Aquí es donde entra la Agencia de Competencia brasileña, en el cual establece que existen algunos problemas dentro de este tipo de regulación excesiva y emite algunos estudios para tratar de demostrar los problemas que pueden haber en este sector o en este mercado. Y esto lo hace a través de algunos programas de abogacía de la competencia. Ahora, entiéndase abogacía por el hecho o el defender o el promover la competencia en los mercados. Y es algo que de hecho las instituciones y las autoridades de competencia jóvenes es donde mayor esfuerzo y mayor recursos deben destinar para que se entienda completamente el tema de la competencia en los diferentes sectores de la economía. Bueno, el principal objetivo de la autoridad de competencia fue el que se suministren mejores servicios a los ciudadanos y a precios mucho más competitivos. Aquí hay que tomar en cuenta que el objeto jurídico que está siendo protegido por la Ley Orgánica de Regulación contra el Fraude de Mercado es tanto el consumidor, y posteriormente luego el consumidor es el mercado el que está siendo beneficiado. Por lo tanto, todo el ámbito, toda la aplicación de la ley orgánica, en este caso, de la ley orgánica de regulación contra el fraude de mercado, está enfocada hacia los usuarios y hacia la defensa de los consumidores. Es así que luego de presentar algunos estudios y tener algunas reuniones de trabajo con la Fuerza Aérea, la Autoridad de Competencia brasileña logró que la Fuerza Aérea reestructure la regulación restrictiva existente y empieza a pasar de un modelo completamente regulado a uno mucho más laxo. Este proceso, hay que resaltarlo, fue de una manera gradual. Estamos hablando de que pasaron 40 años para que en verdad el sector aeronáutico brasileño pase de ser algo completamente regulado y de cierta manera bastante ineficiente a ser ahora uno de los mayores operadores dentro de la región. Existieron algunas propuestas por parte de la Autoridad de Competencia de que existan menores medidas regulatorias que nacieron de los estudios realizados por la Autoridad de Competencia. La propuesta de la Autoridad de Competencia al comienzo no fue bien recibida por parte de la Fuerza Aérea, porque tenían entendido que era un entrometimiento dentro del ámbito de acción de la Fuerza Aérea, es decir, de la regulación del sector aéreo. Sin embargo, posteriormente el trabajo de la Autoridad de Competencia brasileña fue enfocado hacia los consumidores y hacia otras empresas o otras agencias de regulación relacionadas al sector. Es decir, se generó de cierta manera un mayor conocimiento de lo que establece la ley de competencia en los usuarios, para que ellos sean quienes demanden a que la Fuerza Aérea, en este caso la Fuerza Aérea brasileña, reestructure su política regulatoria. La Autoridad de Competencia, en este caso en Brasil, no estaba autorizada por ley a opinar sobre este sector, ya que no existía este tipo de mandamiento de que usted, Autoridad de Competencia, tiene que opinar sobre qué es lo que sucede en el sector aéreo. Pero la ley de competencia atribuye el análisis y el control justamente a la competencia, y como les había mencionado anteriormente, esto es algo que es transversal para todos los sectores. Es así que a partir de un análisis de competencia se lograron mejorar las condiciones regulatorias dentro del mercado aeronáutico en Brasil. Así, de esta manera, se aseguraron una mejor distribución de recursos, se ofertaron mayores productos y básicamente se obtuvieron muchos menores precios, mejorando de esta manera la eficiencia de todo el sistema aeronáutico en Brasil. Finalmente, ¿cuáles fueron los resultados y que ahora los podemos conocer? Existió un incremento del número de asientos, el número de frecuencias y el número de rutas en el espacio aéreo brasileño. Existió una mayor diferenciación de los servicios por parte de todas las empresas. Asimismo, incrementó el tamaño del mercado nacional, existió un incremento de la demanda de vuelos aéreos nacionales,
algo que fue bastante interesante es que existió una estabilidad de precios, ya que se tenía la impresión, de hecho en los estudios que realizó la Autoridad de Competencia brasileña, que posteriormente, luego de este proceso de regularización, los precios de los tickets aéreos iban a incrementarse. Sin embargo, dado el alto nivel de competencia que se logró introducir en este sector, los precios se lograron mantener a los mismos de la década de los 70. Existió una introducción de aerolíneas de low cost, que son vuelos baratos, algunos de ellos es Gol, por ejemplo, TAM, que también sacó su segmento de vuelos baratos, y esto obligó a que las otras operadoras adquieran enfoquen a desarrollar mayores eficiencias dentro de sus procesos. Esto de hecho lo podemos nosotros también evidenciar en nuestro mercado. Recuerden cuando ingresó LAN a operar aquí en el Ecuador, fue promociones bastante buenas, y esto obligó a que los precios ya de los vuelos empiecen a bajar, y esto incrementó la demanda por vuelos. En el caso brasileño existió una mayor repartición del mercado entre diferentes operadores. Esto no solo se enfocó en los más eficientes, sino fue una repartición casi equitativa del mercado. Obligó también a las empresas a llevar cambios estructurales, así obteniendo procedimientos mucho más eficientes, se redujeron costos, se incrementó la productividad, y existió un nuevo ajuste, un nuevo patrón de competencia, entendido por no solo los operadores económicos, sino por todos, tanto consumidores como reguladores del sector. En este caso ya se destinó que la eliminación de una aerolínea, o el que salga del mercado una aerolínea, ya no estaba sobre un esquema regulatorio, sino más enfocado sobre un esquema de eficiencia. Es decir, quienes dejan de operar en el mercado aeronáutico brasileño son aquellas de empresas más ineficientes. El problema en el sector actualmente, desde hace algunos años, ha existido un problema económico alrededor del mundo, y esto de hecho ha reflejado o ha afectado la manera en cómo se desarrolla el mercado aeronáutico en Brasil. Sin embargo, las condiciones de competencia han logrado que esta afectación no sea tan grande, y que a pesar de que hubo un decrecimiento del mercado aeronáutico, todavía mantienen niveles que son sostenibles. Pero esto está más relacionado sobre cuestiones ajenas al mercado, pero que influyen de cierta manera. Bueno, finalmente para concluir, el objetivo de la política de competencia, y esto es algo que debe quedar clarísimo, es proteger los procesos competitivos. No es el regular mercados, no es el establecer precios, sino el velar a que existan la menor cantidad de distorsiones de los mercados, para que los mismos funcionen de la manera más eficiente. La competencia y la existencia de procesos competitivos lleva a que existan menores precios, exista una mayor disponibilidad de productos y servicios, y que exista una mayor innovación en los diferentes sectores. Todos estos están enfocados, como les había mencionado anteriormente, hacia el consumidor. Son beneficios que quien los va a recibir es en verdad el consumidor y los ciudadanos de pie. Asimismo, la competencia puede reducir las restricciones a la misma, o la competencia, interpuestas por el propio Estado, es decir, políticas de precios o políticas arancelarias de comercio exterior que estén afectando a los propios mercados. La agencia de competencia debe prestar especial atención a desarrollos y prácticas que ocurren en sectores regulados, como son la energía, las telecomunicaciones, los servicios financieros, el transporte, entre otros, ya que de hecho sería bastante grave el que una empresa que opere en un sector regulado, a pesar de estar bajo la lupa del Estado, cometa prácticas anticompetitivas. Esto sería algo que debe ser lo más sancionable que pueda existir. La mejor manera de realizar este control es a través de actividades, o la mejor manera en cómo puede entenderse la competencia y cómo puede estructurarse una vinculación entre el órgano regulador del sector como el órgano de control de la competencia, es a través de actividades de promoción de la competencia, junto a las demás entidades estatales y la ciudadanía en general, para incrementar la conciencia pública de los beneficios de mercados más competitivos. Y esto es algo que igual quiero resaltar. Este es el 22º Seminario Internacional que realiza la Superintendencia,
y los esfuerzos que ha destinado la superintendencia en este primer año de funcionamiento ha sido hacia estos procesos, de que la ciudadanía en general entienda los derechos que ganó al publicarse la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, y además que las otras entidades públicas entiendan la importancia de aplicar los conceptos de competencia en la regulación y en la definición de políticas públicas que a la final terminan afectando a los mercados. Bueno, eso es lo que he querido comentarles esta mañana. Muchísimas gracias por su atención y espero que sea de utilidad las siguientes charlas de este día y de mañana. Gracias.